Hace 2 domingos empezamos el capítulo 5, que es el último capítulo de esta carta. Vimos los primeros 4 versículos, donde el apóstol Pedro se va a dirigir a los ancianos, es decir, a los pastores de las iglesias, y les dice: pastoreen el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Vimos que Pedro se dirigió a los ancianos y ahora Pedro se va a dirigir a los jóvenes de la iglesia y luego a toda la congregación. Les va a dar una serie de recomendaciones y exhortaciones finales. La prédica de hoy la he titulado Un mensaje para la iglesia. Un mensaje para la iglesia. Así que vayamos al texto bíblico que vamos a ver el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 11. Primera de Pedro 5, versículos del 5 al 11. Leamos. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os, os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed, pues, de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra asimismo, o del mismo modo, o igualmente, como también aparece en otra versión, indica una transición. ¿Y de qué se trata esta transición? Vimos que en los versículos anteriores del 1 al 4, Pedro va a dar instrucciones a los ancianos de la iglesia. Y ahora va a dar instrucciones, es decir, pasa de dar instrucciones a los ancianos, ahora va a dar instrucciones a la generación siguiente, es decir, a los jóvenes de la iglesia. En el capítulo 3, Pedro se había dirigido a las mujeres, luego se dirigió a los varones, a los esposos. En el capítulo 5, que vimos hace 2 semanas, se dirigió a los ancianos y ahora se va a dirigir a otro grupo de personas dentro de la iglesia, que son los jóvenes, y les va a decir que se sometan a los ancianos, que se sometan a los mayores, a quienes se dirigió en primera instancia. Y aunque en la Biblia no se menciona ningún oficio específico para los jóvenes, podemos ver que en la iglesia antigua los jóvenes cumplían ciertas tareas. Una de ellas, porque no digo que sea la única, una de ellas era eh, ayudar en los sepelios. Y eso lo vemos en el libro de Hechos capítulo 5, en la historia de Ananías y Zafira. En el versículo 6 dice, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron. ¿A quién cubrieron?
a Ananías y sacándolo le dieron sepultura. Y cuando seguimos leyendo, unos versículos después, en el versículo 10, dice que los jóvenes hicieron lo mismo con Zafira, que también se levantaron, la agarraron y la sepultaron. Y es que ambos habían mentido a Dios y murieron a causa de su pecado. Y así como vimos que los ancianos, en la última prédica, así como vimos que los ancianos deben ser ejemplos del rebaño, tanto en servicio como en sumisión, de igual modo los jóvenes deben someterse a los ancianos. Los jóvenes deben demostrar respeto y consideración por sus mayores. Y este tema de la sumisión no es algo nuevo que se menciona en esta carta. Ya se había hablado y hemos hablado varios temas acerca de la sumisión. Ustedes se acordarán de que en el capítulo 2 hablamos acerca de la sumisión que debemos tener los cristianos hacia las autoridades civiles, es decir, hacia nuestros gobernantes. Luego también hablamos de la sumisión que debe haber eh, eh, que debe haber hacia los jefes. Es decir, si alguien trabaja para alguien y tienes un jefe o tienes jefes, tienes que someterte a ellos. También vimos la sumisión que debe haber en el matrimonio. Así que no es extraño que Pablo les diga a los jóvenes que se sometan a los ancianos. Luego de haber exhortado a los jóvenes, ahora Pedro pasa a dirigirse a toda la congregación y les va a decir, leamos la segunda parte del versículo 5. Y todos, fíjense que primeramente le habló a los jóvenes, ahora va a decir, y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No hay lugar, hermanos, no hay lugar en el cuerpo de Cristo para la exaltación de ningún hombre, sea quien sea. Hay solo uno que debe ser exaltado en la iglesia y ese es Jesucristo. Y esa idea de exaltar a la gente es algo contrario a las escrituras. La palabra dice, y todos, nadie se queda afuera, y todos, estamos hablando que se está dirigiendo a cristianos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que debemos de someternos unos a otros, que debemos de tratarnos bien el uno al otro. Y para eso necesitamos humildad. Y lo contrario a ser humilde es ser soberbio. Y la palabra dice claramente que Dios resiste a los soberbios. Dios se opone a los orgullosos. Y una de las 7 cosas que Dios aborrece más, dice la palabra, que son los ojos altivos, es decir, la soberbia. Cuando Pedro dice revestidos de humildad, ese vestirse o revestirse se refiere a ponerse o atarse una prenda sobre sí. Y un ejemplo lo vemos en los esclavos de aquel tiempo. Los esclavos tenían que ponerse un delantal blanco sobre su ropa antes de servir. Y el mayor ejemplo de servicio que podemos ver en la Biblia es de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2 vimos que los cristianos hemos sido llamados a seguir las pisadas de Cristo, es decir, a seguir su ejemplo. Y en Juan capítulo 13, durante la última cena de Pascua que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos,
La palabra dice que el Señor se ató una toalla a la cintura y sirvió. Le lavó los pies a su discípulo. Y el Señor quiere que hagamos lo mismo. No literalmente que lavemos los pies a otros, sino que nos sirvamos unos a otros. Eso es lo que el Señor desea que hagamos, que nos sirvamos unos a otros. Y fíjense lo que el Señor dijo en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, les dijo el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la humildad, queridos hermanos, es una virtud cristiana, así como la bondad, la compasión, la paciencia, que también son virtudes que debe tener un cristiano. Pero el mundo no lo ve así. El mundo considera la humildad no como una virtud, sino como una debilidad que el hombre debería evitar. Sin embargo, en las escrituras vemos que la humildad no es debilidad. Números 12:13 dice que Moisés era el hombre más manso, el hombre más manso sobre la tierra. Y sin embargo, Moisés sirvió como el líder y legislador más grande de Israel. La humildad se manifiesta cuando consideramos a los demás como mejores que nosotros mismos. Pablo dijo en Filipenses 2:3 lo siguiente: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Considera a los demás como más importantes que a ti mismo. Y cuando uno tiene una actitud humilde, vas a tratar a los demás con respeto y con amor. De otra manera, no lo vas a hacer. Y el apóstol Pedro, en este pasaje, exhorta a los creyentes a que aten a su conducta humildad y que ésta permanezca con ellos por el resto de sus vidas. Dios resiste a los soberbios, queridos hermanos, pero da gracia a los humildes. Leamos los versículos 6 y 7. Humillaos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el versículo anterior, Pedro nos habló acerca de someternos unos a otros, de ser humildes los unos con los otros. Y ahora nos dice que debemos de humillarnos delante de Dios, humillarnos ante la presencia de Dios. El texto dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y esta frase, la poderosa mano de Dios, es un lenguaje del Antiguo Testamento. La mano de Dios simboliza disciplina, como también liberación. Y en las escrituras encontramos varios versículos donde menciona la mano de Dios, tanto para disciplinar como para liberar a su pueblo, que el Señor hizo muchas veces. Y uno de ellos, uno de estos versículos es el Salmo 32:4, donde David dice lo siguiente: porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Aquí está hablando sobre la disciplina del Señor, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y en Ezequiel 20:34 vemos el otro aspecto.
la liberación de Dios. El texto dice, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras donde estáis dispersos con mano fuerte, es decir, con mano poderosa, con brazo extendido y con furor derramado. Así que la mano de Dios disciplina a algunos y defiende a otros. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y fíjense que es curioso ver cómo los hombres tratan, cómo los hombres se esfuerzan por, por promoverse a sí mismos, por exaltarse a sí mismos. Cuando la Biblia dice que debemos humillarnos ante Dios y que Él nos exaltará a su debido tiempo. Es Dios quien promueve, es Dios quien levanta a uno, es Él quien hace eso. Y el salmista dijo, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que el enaltecimiento viene del Señor. Salmo 75, versículos 6 y 7. En algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar en situaciones sumamente difíciles, en pruebas muy duras. Y eso podría hacernos titubear de nuestra fe, hacernos sentir que ya no podemos más. Y es precisamente en esos momentos cuando más debemos recordar eh, que el Señor ha dicho que Él no permitirá que seamos probados, que seamos tentados más allá de nuestra capacidad, sino que juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, Él nos dará la salida para que podamos resistir, para que podamos soportar. Pero además de eso, Dios nunca se olvida de los suyos. Dios nunca se olvida de sus hijos. Y llegado el momento oportuno, Él te levantará. Él te dará la victoria. Y a eso se refiere cuando Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La vida está llena de preocupación. Yo creo que los únicos que no tienen muchas preocupaciones son los niños pequeños, eh, porque todavía no entienden cómo es la vida. Fíjense que los niños están celebrando el Día del Niño, están felices ahí, no les importa nada, ellos están simplemente contentos cuando están ahí. Y es así, los niños chiquitos no tienen muchas preocupaciones porque todavía no entienden bien cómo es la vida. Pero desde el momento que uno empieza a ser socialmente consciente, allí empiezan los problemas. Yo no he tenido hermanos, no tengo hermanos, pero tengo una hija que es la menor. Y quizás por eso es que no lo había notado antes. Pero veo que todas las jovencitas, y por no decir todas, la mayoría, ¿ok? Veo que la mayoría de jovencitas se preocupan tanto por cómo se ven. Tienen tanto cuidado sobre su look. Los jóvenes me entienden. Sobre cómo se ven. Y es un poco triste, podría decir, porque las jovencitas tienen una belleza natural. No necesitan ponerse tantas cosas para verse bien, porque Dios las ha hecho bellas. Dios las ha hecho así. Y me pareciera a mí, no sé si a los que somos mayores tal vez también le parece, pero me pareciera que las preocupaciones ahora son mayores que antes. Muchos jóvenes viven preocupados de si son aceptados por los demás.
de si tienen la ropa correcta o las zapatillas correctas o el celular correcto. Y se sienten presionados por esas cosas. Les cuento que cuando yo era adolescente y necesitaba unas zapatillas, le decía a mi mamá, mamá, necesito zapatillas, podemos ir a comprar unas. Y me decía, vamos a Bata. Y yo le decía, ¿a Bata, mamá? ¿A Bata? Me decía, si quieres. Si no, no hay nada. Así que yo feliz tenía que salir a la calle con mis zapatillas de Bata. Y encima me las pisaban porque eran nuevas. Pero ahora, si no tienes los jeans adecuados, si no tienes las zapatillas correctas, algo está mal, no encajas. ¿Y qué es lo que eso hace? Pone presión a los chicos, pone a los chicos bajo presión y comienzan a tener preocupaciones sobre cosas que no son necesariamente importantes. Y así continúan hasta que llegan a ser adultos. Pero también hay ciertas preocupaciones que son más legítimas. Podríamos decir que son más importantes, como por ejemplo el cuidado de una mamá por su familia, por sus hijos pequeños, el asegurarse que la comida esté lista, el asegurarse que la ropa esté limpia y otras preocupaciones que una mamá tiene en casa. Mientras que el papá tiene que preocuparse por tener las cosas, los servicios, las utilidades de la casa pagadas. Tiene que preocuparse por tener lo necesario para sostener a su familia. Tiene que cumplir bien su trabajo y cuidarlo. En la vida hay muchas preocupaciones, pero el Señor nos dice que echemos nuestras ansiedades sobre Él, nuestras preocupaciones. Jesús en el Sermón del Monte dijo que no se preocupen por lo que pasará mañana. Y también dijo, no se preocupen por lo que habréis de comer o habréis de beber o por lo que habréis de vestir. No se preocupen por esas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todo eso. Fíjense lo que dice Mateo 6:32. Porque los gentiles, otra versión dice los paganos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe que tienes necesidad de todas estas cosas que hemos visto, de alimento, de bebida, de vestido. Él sabe. Las preocupaciones normales, las presiones que la gente normalmente siente. Pedro nos dice que las echemos sobre Él, sobre el Señor. Esas cosas por las cuales te preocupas, échalas sobre Él. Debemos aprender a echar nuestras preocupaciones sobre Dios y confiar en Él. Y el verbo echar significa arrojar algo lejos de nosotros. Y una vez que hayamos hecho eso, una vez que hayamos arrojado de nosotros nuestras ansiedades, aunque no nuestras dificultades, sabemos que Dios se ocupará de nosotros. Pedro dijo en el capítulo anterior, en el versículo 19, que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Así que si uno está pasando por un sufrimiento muy grande, por una preocupación grande, o siente mucha presión, lo que debe de hacer
es encomendar su alma, es encomendar su vida al fiel Creador. Y eso es lo mismo que echar nuestras preocupaciones sobre Él. Hay cosas que nosotros no podemos resolver y muchas cosas. Y eso nos preocupa. Debemos aprender a echar todas nuestras ansiedades sobre el Señor. Encomienda tu vida a Dios. Dile, Señor, mi vida es tuya. Mi vida está en tus manos. Y te entrego esta situación, Señor. Este problema, esta ansiedad, esta presión que siento, Señor. Te entrego estas preocupaciones a ti, oh Señor. Y espera en Él. Confía en Él. Fíjense lo que dice el versículo 7 nuevamente. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor tiene cuidado de ti, querido hermano. El Señor tiene cuidado de ti, querido hermano. Una de las verdades más maravillosas que la Biblia enseña es que Dios tiene cuidado de ti. Él sabe todo acerca de ti. Incluso la palabra dice que Él sabe cuántos cabellos tienes sobre tu cabeza. Él sabe todo. Tu Padre Celestial sabe todo acerca de ti. El rey David dijo en el Salmo 139, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y luego le dice versículos más adelante, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo comprender. A veces nos quebramos la cabeza tratando de entender a Dios y nunca lo vamos a poder entender al Señor porque su conocimiento es infinito. El nuestro es limitado. Pero lo que debemos saber es que Él sabe todas las cosas y que Él te conoce mucho mejor de lo que tú mismo te conoces a ti mismo. Él sabe cuáles son las necesidades que tienes en este momento. Y Él también sabe cuáles serán las necesidades que tendrás en un año, en 5 años, en 10 años. Él sabe lo que vas a atravesar. Él sabe lo que vas a pasar. Pero lo hermoso de todo esto es que Él te está preparando ahora para lo que vas a pasar más adelante, para lo que vas a pasar posiblemente en un año o en un mes o en una semana. Dios tiene cuidado de ti. Él te ama. Él se preocupa por tu bienestar. Así que tú puedes echar toda tu ansiedad sobre Él con toda confianza, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él va a hacer lo mejor, porque Él sabe qué es lo mejor para ti, qué es lo mejor para tu vida. Pero muchas veces, en ese momento, en el momento en que estamos pasando por dificultades muy grandes, por pruebas muy grandes, por sufrimientos, podemos tener la sensación que no es lo mejor, que eso no es lo mejor, que no es algo bueno lo que está sucediendo. Y es porque nosotros no conocemos todos los hechos, no conocemos los detalles, pero Dios sí los conoce, Dios sí los sabe, porque Él sabe todas las cosas. Y porque Él sabe todas las cosas, Él hace lo que es mejor para ti en el largo plazo. Pero nosotros muchas veces, o podría decir tontamente, optaríamos por los beneficios en el corto plazo
aunque después tengamos muchos problemas en el largo plazo. Dios no ve las cosas como nosotros. Él ve los beneficios que podemos recibir en el largo plazo, no solamente en ese momento o por un corto tiempo. Y por eso dice que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él tiene cuidado de ti. Leamos los versículos 8 y 9. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro exhorta aquí a los creyentes a que sean sobrios, en otras palabras, a que tengan dominio propio, ya que se mantengan alertas, vigilantes, en guardia. Pedro quizás está reflejando aquí su propia experiencia cuando él falló en su tarea de estar velando, de estar alerta. El Señor le había advertido a Pedro que Satanás había pedido zarandearlo como a trigo. Y esa misma noche, Pedro negó al Señor. Jesús le había dicho lo que Satanás había pedido sobre él. Pero el Señor también le había dicho que velara y que orara para que no entrara en tentación. Le dijo, porque la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ya sabemos lo que pasó en el huerto de Getsemaní. El Señor le dijo que los acompañara, Pedro, Jacobo y Juan, y que velaran. Pero vemos que se quedaron dormidos. Y es cuando el Señor le dice esto, velad y orad para que no entréis, para que no caigáis en tentación. Los cristianos debemos tener una mente clara, un espíritu sobrio y estar alertas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar alertas? ¿Por qué debemos estar sobrios? ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, dice la palabra, que anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. La palabra diablo es la traducción en griego de la palabra Satanás, que está en hebreo. Satanás es nuestro enemigo. Satanás se opone a nosotros. Satanás se opone a ti. Satanás es tu adversario. Y Pedro nos dice que él está andando, que él está merodeando, que él está buscando a quien devorar. A Eva, el diablo se le presentó como una serpiente en el huerto del Edén y la engañó. Y Pablo nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Él podría usar prendas religiosas, podría utilizar lenguaje religioso para engañar. Es capaz de usar muchas cosas para poder engañar, porque es un engañador. Pedro nos dice también que el diablo puede venir o que viene como un león rugiente, buscando a quien devorar. Así que es importante que mantengamos nuestras mentes alertas y estemos vigilantes, porque tenemos a un adversario que quiere destruirte, si fuese posible, si él pudiera. Pero si no lo hace,
Él hará que nuestras vidas, que tu vida sea lo más miserable posible. Por eso es bueno saber que podemos echar todas nuestras ansiedades sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. El versículo 9 dice que debemos resistir al diablo, resistirle firmes en la fe, dice Pedro. Y Santiago dice algo parecido: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y fíjese lo que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Tú no debes rendirte ante las tentaciones. No debes rendirte, ceder o atemorizarte cuando veas venir a Satanás o el ataque de Satanás. Tú tienes que mantenerte firme, tienes que resistirle. Pero es importante que entiendas que tú no puedes resistirle en tus propias fuerzas, porque el diablo es un ser poderoso, las escrituras lo dicen. Tú necesitas el poder de Dios para poder hacerle frente al diablo, para poder resistir. Y gracias a Dios, que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, dice la palabra. Así que no tienes por qué rendirte o ceder ante las tentaciones del diablo, sino más bien resistirle, resistirle en la fe y él huirá de vosotros, dice la palabra. Debes mantenerte firme, las tentaciones pueden venir, pero tú no cedes a las tentaciones. Tú oras, te sometes al Señor, confías en Él y resistes. Y eso es lo que debemos de hacer. Y por si acaso, cuando digo que debemos resistirle, no estoy hablando de gritar. El diablo no se va a asustar porque le gritas, o porque lo insultas, o porque lo amenazas que le vas a pisar la cabeza, porque a veces algunos dicen eso. O sea, no lo vas a asustar con gritos. Es más, el diablo se ríe de esas cosas. Si queremos resistir al diablo, tienes que estar firme, tienes que mantenerte firme en la fe. No te rindas, no te dejes vencer, no cedas ante la tentación y el diablo huirá. Manténganse firmes. Pero Pedro también nos dice algo. No solamente se estaba dirigiendo a, a los hermanos que estaban en Asia Menor, sino que esto va para todos. Él va a decir: sepan que nuestros hermanos en todo el mundo están pasando la misma clase de sufrimientos. No dice los mismos sufrimientos, sino la misma clase de sufrimientos. Y es que todos nosotros, los creyentes, vamos a pasar por diversas pruebas. Vamos a enfrentar por diversas tentaciones. Nadie está inmune a las tentaciones. Así que los mismos sufrimientos que les toca padecer a nuestros hermanos que están al otro lado del mundo, también lo vamos a padecer nosotros. Y fíjense que esta información de que no solamente estos hermanos de Asia Menor estaban pasando por esto, esta información que él le dice que no solamente ellos, sino que todos los hermanos en el mundo están pasando por la misma clase de sufrimientos, de alguna manera los debe haber alentado. Porque recuerden que ellos estaban pasando tiempos muy difíciles.
estaban siendo perseguidos. Y es posible que hayan pensado que solo ellos eran quienes estaban padeciendo estas cosas, pero no era así. Los sufrimientos de los hermanos que estaban en Asia Menor no eran únicos. Todos, en distintas partes del mundo, vamos a pasar la misma clase de sufrimiento. Leamos los versículos 10 y 11. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y Pedro, al llamarlo el Dios de toda gracia, nos da a entender que Dios es la fuente, el poseedor y el dador de toda gracia. Y el dador de toda gracia es quien nos ha llamado, dice la palabra, a su gloria eterna. Y eso es nuestro destino. El dador de toda gloria nos ha llamado a su gloria eterna, hermanos. Y eso es realmente maravilloso. A mí me emociona, yo no sé si a ti te emociona, pero el saber que el Dios de toda gracia es quien nos ha llamado a su gloria eterna es algo que nos debe de llenar de gozo. Y dice después, y después que hayamos sufrido un poco de tiempo, porque las pruebas no son eternas, vamos a pasar por pruebas, pero en algún momento van a cesar. Después que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá en nuestra fe. Y eso es lo que el sufrimiento hace, queridos hermanos. Ese es el propósito del sufrimiento. Lo que hace es desarrollar madurez, desarrollar carácter, hace que te establezcas firme en la fe. Las pruebas nos hacen fuertes. Yo sé que a muchos, a la mayoría, quizás a todos, no nos gusta pasar por pruebas, pero las pruebas son necesarias, porque las pruebas nos hacen fuertes, queridos hermanos. Les digo algo. Un pequeño árbol que nunca ha sido sometido al viento, quizás estaba dentro de casa y ahí lo cuidamos, ahí estaba en una macetita. Un pequeño árbol que nunca ha sido sometido al viento, jamás tendrá raíces profundas. Es el soplido constante del viento lo que hace que las raíces de un árbol se vayan hacia abajo, sean profundas. Entonces, cuando la verdadera tormenta viene, el árbol se podrá mantener en pie porque sus raíces son profundas, porque sus raíces están bien arraigadas a la tierra. Así que por más viento fuerte que venga el árbol, se va a sacudir, pero se va a mantener firme. De igual modo, Dios hace que pasemos por estas experiencias, que pasemos por pruebas, que pasemos por sufrimiento, para que nuestras raíces puedan ser profundas en Él, en el Señor, para que podamos sostenernos cuando las tormentas vengan a nuestra vida, cuando los problemas lleguen a nuestra vida. Y es Dios mismo quien nos afirma, fortalece y establece. Pedro termina este pasaje diciendo o dando una bendición. Él va a decir, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjense que Dios, el Dios de toda gracia,
es quien te ha llamado a su gloria eterna. Y un día, todos los reinos de la tierra, todos los reinos de este mundo, se convertirán en el reino de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Y cómo no alabarlo por eso, queridos hermanos? ¿Cómo no alabar al Señor, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios? Sea honor y gloria por los siglos de los siglos, y que es su pueblo. Amén. Vamos a orar.